¿Qué iba a fecundar? Esa era la gran incógnita. Malinalli estaba convencida de que solo había dos posibilidades: unión o separación, creación o destrucción, amor u odio, y que el resultado estaba determinado por la lengua, o sea, por ella misma. Ella tenía el poder de lograr sus palabras influyeran a los otros dentro del mismo propósito, que los arroparan, que los acobijaran o los excluyeran. Los convirtieron en ampones, en seres separados por ideas irreconocibles, en seres solitarios, aislados, desamparados, tal como ella, quien en su calidad de esclava por años había sentido que lo significaba vivir sin voz, sin tener tomada en cuenta e impedida para cualquier toma de decisiones. Ella, la esclava que en silencio recibía órdenes, ella que no podía ni mirar directo a los ojos de los hombres, ahora tenía voz y los hombres mirándola a los ojos esperaban atentos lo que su boca pronunciara. Ella quien varias veces había regalado, ella de la que tantas veces se había deshecho, ahora la necesitaban, valorada igual o más que una cuenta de cacao. Desgraciadamente, esa posición de privilegio era muy inestable. En un segundo podía cambiar, incluso su vida corría peligro. Solo un triunfo de los españoles le garantizaba su libertad. Ahora ella podía decir qué se decía y qué se callaba, qué se afirmaba y qué se negaba, qué se daba a conocer y qué se mantenía en secreto. Y en ese momento ese era su principal problema. No solo se trataba de decir o no decir, o de sustituir un nombre por otro, sino de traducir. Malinalli podía cambiar los significados e imponer su propia visión de los hechos, y al hacerlo entraba en franca competencia con los dioses, lo cual le aterrorizaba. Como consecuencia de su atrevimiento, los dioses podían molestarse con ella y castigarla. Y eso definitivamente le daba miedo. Los miedos y las culpas de Malinalli eran iguales o más poderosos que los de Montezuma, quien lleno de temor, llorando y temblando, esperaba el castigo de los dioses, porque los mexicas también tiempo atrás habían destruido el Tula y en ese sitio sagrado, dedicándole a Quetzalcóatl, había practicado sacrificios humanos antes de la Tula tolteca. No había necesidad de ellos, bastaba que Quetzalcóatl encendiera el fuego nuevo y acompañara al sol en su trayecto por la bóveda celeste para mantenerlo en equilibrio en los cosmos. La ilusión de algún día poder hacerlo lo que se le viniera en gana, casarse con quien ella quisiera y tener hijos sin temor de que fuesen tomados como esclavos o destinados al sacrificio, era lo suficientemente atractivo como para no dar un paso atrás. Lo que más le deseaba era tener un trozo de tierra que le perteneciera y en donde pudiera sembrar sus granos de maíz, lo que siempre cargaba con ella y en que había sido parte de la milpa de la abuela. Claro que eso no le quitaba la culpa ni le aclaraba lo que debía decir o lo que debía callar. ¿Qué tan válido era defender la vida a base de mentiras y quién le aseguraba que eran mentiras? Quizá estaba siendo injusta en sus juicios. Tal vez los españoles sí eran enviados de Quetzalcóatl y era su obligación colaborar con ellos hasta la muerte, compartiendo la información privilegiada que había obtenido de la boca de una mujer cholula. El interés que los españoles y Cortés en particular mostraban por el oro no le parecía correcto. Si en verdad fuesen dioses, se preocuparían por la tierra, por la siembra, por asegurar el alimento de los hombres, y no era así. En ningún momento los había visto interesados en las milpas, solo en comer. Si Quetzalcóatl había robado las semillas de maíz de monte de nuestro sustento para dárselo a los hombres, no les interesaba saber cómo trataban los hombres en su gran obsequio. No les daba curiosidad saber si al comerlo recordaban su origen divino, si no le cuidaban y veneraban como algo sagrado. No les preocupaba que los hombres dejaran de sembrar maíz. ¿Que acaso no sabían que si los hombres dejaban algún día de sembrar el maíz moriría? Que las mazorcas necesitaban de la intervención de los hombres para que las despojasen de las hojas que lo cubren y de esta manera la semilla quede en libertad de reproducirse. Cuando ya sea el fin de la tierra,
cuando se haya fatigado de la tierra, cuando el maíz ya no nazca, cuando la madre tierra ya no abra su corazón, será también nuestro fin. Entonces, ¿de qué valía tener oro acumulado sin maíz? ¿Cómo era posible que la primera palabra de Cortés se interesó en aprender el náhuatl fuese precisamente la del oro en vez de la del maíz? Cortés había prohibido en cualquier miembro de la expedición que hiciera intercambios de oro en privado y se ponía una mesa afuera del campamento para que los indígenas hicieran sus intercambios oficialmente. Así que todos los días tanto totonacas como mexicas venían a ofrecerle a Cortés objetos de oro que le intercambiaba a través de sus sirvientes para cuentas de vidrio, espejos, alfileres y tijeras. Mientras lavaba la ropa en el río, se observaba en el agua su imagen reflejada. Le hablaba del miedo, no le gustaba verla, le molestaba, le enfermaba. Recordó que de niña, una vez que estaba enferma, le había impuesto observar su imagen reflejada en un recipiente con agua y había sanado. Pidió al río que le hablara, que la sanara, que le indicara si estaba actuando bien, si no se estaba equivocando. El mar era un espacio de reflejos, los lagos y los ríos también. En ellos estaban contenidos el sol y el dios del agua. Malinalli sabía que atrás de cada reflejo se encontraba ella misma, como le estaba el sol reflejado en la luna, como le estaba el agua en las piedras, en los ojos de los otros. Cuando se usaban objetos de piedras brillantes, uno se reflejaba en los cosmos como un juego de espejos. El sol no se da cuenta de que brillaba porque no puede verse a sí mismo. Tiene que verse reflejado para comprender su grandeza. Por eso necesitamos espejos para reconocernos por su tula en la ciudad de Quetzalcóatl. Fue construida para ser el espejo del cielo. Y por eso Malinalli gustaba de usar objetos brillantes para hacer un espejo donde Quetzalcóatl se reflejaba ampliamente. Cortés y sus hombres habían llegado a Cholula de camino a Tenochtitlán, acompañados de sus aliados, los totonacas de Zempoala y los tlaxcaltecas. Los españoles entraron en Cholula después de caminar la distancia de unos 40 kilómetros que separaba Tlaxcala de Cholula. Fueron recibidos y alimentados, pero no así los totonacas y tlaxcaltecas, quienes permanecieron en fuera de la ciudad. Cortés quedó impactado ante la belleza y grandeza de Cholula. Cholula era una ciudad próspera y densamente poblada. Sus templos indicaban que Cholula era sin duda uno de los más importantes centros religiosos del Nuevo Mundo. El templo principal estaba dedicado al culto de Quetzalcóatl y la ciudad tenía pirámide más alta de México, con 120 gradas. Los buenos propósitos de Malinalli de poner a Cortés en contacto con la naturaleza responsable, de entretejer la inteligencia del invisible, aquella intercambia a la semilla con el árbol, al fruto con el paladar, a la cazara con el lodo, a la piedra con el fuego, al esperma con el pensamiento, al pensamiento con las estrellas, a las estrellas con los poros de la piel y a los poros de la piel con la saliva, que pronuncia palabras que expanden al universo. Estuvo de fracasar debido a la oscuridad, a la desnudez, despertando con ellos una excitación inesperada y nunca antes conocida. Malinalli y Cortés entran desnudos al temazcal. Para Cortés no fue fácil, ya que debía despojarse de armas y el temazcal en un sitio cerrado con una entrada y una salida. Sería como tenerlo apresado en un ataque que era bastante probable, ya que quedaba en Cholula, una ciudad muy importante que estaba en medio de un camino de su travesía hacia Tenochtitlán. Malinalli lo convenció explicándole: si entras al temazcal, si te desnudas de todos tus atavíos, de todos tus metales, de todos tus miedos, y te sientas sobre la madre tierra junto al fuego,
junto al agua, podría renovarte, renacer, elevarte, navegar por el viento, como lo hizo Quetzalcóatl. Dejar a un lado tu piel, tu vestimenta humana y convertirte en un dios. Un solo dios como ese puede vencer a los mexicas. Cortés sentía grandes ganas de poseer a Malinalli en ese temazcal, cosa que lo desconcentraba y hacía olvidar su sed de oro. Así lo notó que esa mujer podría ser capaz de desenfocarlo. Cortés entonces comienza a hacer preguntas sobre su religión, las cuales Malinalli respondió, y cuenta sobre Quetzalcóatl. Cortés sale purificado de temazcal. Cortés quiere llegar a Tenochtitlán a toda costa, a pesar de las malas instrucciones, quiso pasar por su cuenta de una vez entre los dos volcanes. Mandó a una docena de hombres a ver el lugar. El volcán se encontraba activo y para los españoles esa sería una oportunidad inolvidable. Malinalli se encontraba cansada, con los pies rotos, pero recordó lo que le contó su abuela sobre el camino de las mariposas y lo que decía hacer para cambiar la vieja piel como las serpientes. Debía caminar a toda costa y por eso Malinalli, pese al dolor y el frío, no se quedaba mareada. Recordó que la abuela algún momento le dijo que cuando se mareaba era porque perdía su centro y para encontrarlo le entregó una piedra y que ahí estaría su centro de la tierra junto con su abuela, que ya estaría muerta en el aire. A la piedra podía pedirle lo que quisiera. Ella le pidió fuerzas para llegar al valle de Anahuac y recuperar el centro. Cuando llegaron a Tenochtitlán era de noche y Malinalli se sentía abrumada por sus pecados. Sin embargo, sintió como un total mediadora entre un mundo y otro. A medida que Cortés se adentraba a Tenochtitlán, que ya le había sido entregada, sentía que especie de admiración por el desarrollo cultural alcanzado por una dicha cultural, pero a la vez una envidia o ganas de evaporizar la ciudad por no haber sido capaz de imaginar su grandeza. Para celebrar su triunfo, Cortés fornicó con Malinalli, cosa que a ella no le pareció. Se sentía pecadora y profanada. Necesitaba declarar lo que había hecho en manera de confesión. Esto echó de salto en Malinalli las ganas de salvar y evitar la posible destrucción, y pese a eso empezó a sensibilizar a las cosas antes pasadas desapercibidas. Empezó a apreciar la ciudad. Un día la indignación de la gente de Tenochtitlán aumentó, ya que Cortés tomó como rehén al mismo Montezuma, debido a que el señor de Nahuatl quiso demostrar que no eran dioses y mató a 4 españoles. Fue aquí cuando elevaron las flechas y escudos de guerra. Sin embargo, esta indignación se calmó cuando Cortés aceptó realizar una celebración tradicional. Ya en el mercado llegó la noticia de que Narváez venía en camino a buscar a Cortés por desobedecer a Diego Vázquez en Cuba y salir a conquistar en vez de explorar. Fue entonces cuando las tropas de Cortés encontraron por sorpresa y derrotaron a Narváez. Pero en ese momento Cortés tuvo que dar vuelta a Tenochtitlán rápidamente, porque Pedro de Alvarado había desatado una matanza en Tenochtitlán.